Jesús, ¿cómo están todos? Buenos días a todos. Buenos días chicos. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Ya? Sean todos bienvenidos. Vamos en este momento a iniciar la sesión número 15, ¿no? El modernismo hispanoamericano. Bien chicos, ya hemos visto hasta aquí varios estudios literarios, hemos abarcado la literatura universal, hemos visto la literatura española, y vamos ahora a enfocar algunos temas de literatura hispanoamericana, ¿ok? O sea, literatura en lengua española, pero desarrollada en América Latina. Y vamos a comenzar por este periodo fundamental llamado modernismo, el modernismo hispanoamericano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fue el primer movimiento auténticamente hispanoamericano, ¿sí? Claro, porque recuerden que hasta este momento casi toda la literatura que se desarrolló en el Perú y en América fue muy dependiente, ¿no? Muy dependiente. ¿De quién dependía nuestra literatura? ¿A quiénes imitábamos, ¿no? Constantemente en América? A la literatura española, ¿no? Entonces llega el momento de la independencia literaria y eso se da con el modernismo. Entonces vamos a hablar hoy en este tema de el fundador del modernismo, el famoso Rubén Darío. ¿Listo? Muy bien, entonces comenzamos. Ya, primero, definamos qué es el modernismo, ¿no? Ya, a ver. Digamos que el modernismo fue el primer movimiento literario que surgió en Latinoamérica, ¿ya? Esto es importantísimo. Nace en América Latina y logra influenciar en la literatura española. O sea, se invierte el orden, ¿te das cuenta? Durante muchos siglos, la literatura de América vivió amamantada por la literatura española. Ahora se invierte el orden. La literatura de América va a influenciar en la literatura española. ¿En quiénes? En esa época en España se habían reunido los autores de la generación del 98, la del 98, comandada por Miguel de Unamuno, ¿ya? Entonces, estos autores del 98 de España van a captar la influencia del modernismo latinoamericano, ¿ya? Este movimiento se va a desarrollar en América entre 1880 y 1920, aproximadamente. O sea, fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿ya? La idea, repito, era independizarnos de la influencia española. Ya basta de copiar lo español. Este movimiento latinoamericano va a sintetizar elementos de la lírica francesa. ¿Ya? Ojo con esto. Nuestros autores en América Latina comienzan a mirar, comienzan a leer la poesía francesa. Dos escuelas francesas en especial, ¿ya? El parnasianismo y el simbolismo, ¿ya? Estas son escuelas poéticas francesas que se dieron a fines del siglo XIX. A ver, una idea básica de estos movimientos franceses. El parnasianismo es una escuela poética que le rinde culto a la belleza formal. O sea, ellos hacen poesía eh, donde lo que buscan es la belleza física del poema, ¿ya? La arquitectura del poema. Ya, ellos no son de expresar sentimientos como los románticos. Ellos lo que buscan es impresionar con la belleza, con la precisión de sus versos. Ya, los versos son bien medidos, de la misma medida, tienen rima perfecta, tienen palabras lujosas, ¿no? Entonces te impresiona por la forma, no por el contenido, ¿eh? ¿Ya? Entonces ellos buscan la belleza formal. Y del simbolismo viene pues la idea de la musicalidad, o sea, el sonido agradable de los versos, juntamente con esto del lenguaje sugerente, o sea, el lenguaje indirecto, el lenguaje que
que no te dice lo que es, sino tú tienes que interpretarlo, ¿no? Entonces, el modernismo aprovecha estos elementos en forma creativa. No se copia, sintetiza en forma creativa, ¿no? Muy bien, eso sería el concepto, ¿no? Entonces, el modernismo nace en América con poetas latinoamericanos, pero que van a tener influencia de poetas, de escuelas poéticas francesas, ¿no? Francesas, ¿no? Bien, hay un contexto histórico y cultural para los artistas del modernismo. ¿Qué pasaba en América en esa época? Mira, desde fines del siglo XIX comienza un cambio en Hispanoamérica. Las sociedades atrasadas de Hispanoamérica comienzan a recibir el impacto del capitalismo norteamericano, ¿sí? Y esto va a generar un proceso de modernización, ¿sí? Sobre todo esto se va a dar en las ciudades, ¿no? Se modernizan las ciudades, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas, ¿no? Claro, entran capitales, préstamos, ¿no? Y se modernizan las ciudades. ¿Y qué va a pasar? Que la gente del campo va a migrar, pues, ¿no? Buscando, ¿no? Progresar, migran a las ciudades, ¿no? Entonces, va a haber una especie de modernización, pues, ¿no? De las sociedades atrasadas de Hispanoamérica. Lógicamente, esa modernidad no alcanza a todos, solamente a los habitantes de las ciudades. El campo va a seguir en el olvido, el campo va a seguir atrasado, ¿ya? ¿Ya? Pero las capitales sí se modernizan, ¿no? Aparecen las urbes, ¿no? Ciudades así llenas pues de edificios, aparecen los primeros automóviles, aparece el cine, ¿no? ¿No? Las primeras formas de cine. Y así, bueno, poco a poco la luz eléctrica, el teléfono, todo eso va surgiendo en esta época. O sea, América comienza a modernizarse, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué va a pasar con el artista? Mira, ¿qué va a pasar con el arte en general? Producto del impacto del capitalismo, ¿no? Surge una sociedad, pues, esencialmente materialista, afanada por el lucro, por la acumulación de riqueza, ¿no? Y en una sociedad puramente materialista, pues el arte se ve afectado, ¿sí o no? El arte va a ser visto como una mercancía más por la sociedad, ¿no? De tal modo que el artista va a tener que escribir lo que le gusta a esa sociedad. No puede escribir lo que él anhela, lo que él quiere innovar, ¿no? Lo que le gusta a la sociedad, ¿no? ¿Sí? De tal modo que esto no le gusta al artista. El artista escribe más bien lo que él anhela, sus ideales, ¿no? Su estilo propio, pero ese arte no va a ser aceptado. Ese arte va a ser incomprendido. El artista se ve marginado por la sociedad burguesa. Esta sociedad va a decir que ser poeta, ser escritor, músico, pintor, no sirve, que no tiene utilidad en la sociedad. Así miraba la sociedad al artista, ¿no? Entonces el artista pues se siente marginado, rechazado, por eso que el artista también rechaza a esta sociedad burguesa, la tilda pues de vulgar, ¿no? De común y corriente, ¿no? Que solamente todo lo ve dinero, ¿no? ¿Ya? Entonces el artista está sufriendo en esta época, está experimentando marginación de parte de la sociedad. Por eso que eh, se ve obligado a ejercer oficios alternos, ¿ya? O sea, el escritor, el poeta, el artista en general, por ejemplo, se va a dedicar a la enseñanza, porque tiene cultura. Se va a dedicar al periodismo, porque tiene esa capacidad de poder escribir, pues, ¿no? ¿Ya? Y se consagra al arte. Eso sí, nunca dejan el arte. Para ellos el arte es lo máximo, es superior a todo, ¿no? Pero para poder tener un espacio digno en esta sociedad, tiene que trabajar en otros oficios. Es escritor, al mismo tiempo es periodista. Es escritor, al mismo tiempo es maestro de escuela, ¿no? ¿No? O de universidad, ¿no?
¿ya? Entonces, esa es la situación del arte en la etapa modernista, ¿ya? Muy bien, vamos ahora a revisar las características del modernismo. Ya, ojo con los rasgos, las características. Ya, número uno. El modernismo se caracteriza por su esteticismo. Esteticismo es culto a la belleza, culto a lo bello y a los elementos que la simbolizan, ¿ya? Por ejemplo, elementos que simbolizan belleza son el cisne, ¿sí? ¿Han visto cisnes, chicos? De repente en un zoológico, los cisnes son aves hermosas, tienen un cuerpo esbelto, un cuello largo, en forma de S. El cisne representa belleza, representa perfección estética, representa elegancia, ¿sí o no? Claro. Igual el pavo real. ¿Han visto los pavos reales? Sobre todo los pavos reales machos son espectaculares, ¿sí o no? Su plumaje es espectacular. Son aves muy hermosas, ¿sí o no? Claro. Y no son aves comunes. O alguien tiene en su casa, en su corral tiene algún cisne, un pavo real. No, tendrá de repente un pollo, un pato, pero cisnes y pavos reales son aves poco comunes, ¿no? ¿No? Entonces representan, pues, símbolos de belleza. Y no solamente ellos, también puede ser otros objetos bellos como la magnolia, que también es una flor muy bella, y así, piedras preciosas, ¿no? Princesas hermosas. Todo eso, pues, tiene que ver con esteticismo, ¿ya? Entonces, en la poesía aparecen estos elementos que simbolizan la belleza, ¿ya? Se refleja también, dice, en el empleo de imágenes plásticas, cromatismo y sonidos agradables. O sea, todo esto contribuye con la belleza también, ¿no? Un lenguaje muy elegante, ¿no? Muy decorativo. Por ejemplo, mira, este es un fragmento de un poema de Rubén Darío que se llama Sonatina. ¿Ya? Sonatina. Mire el lenguaje, ¿ah? Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Ah, suena bonito, ¿sí, no? Tiene rima, princesa rima con fresa, color rima con flor, oro rima con sonoro, tiene una rima perfecta. Además, nos hablan de una princesa que vive lógicamente en un palacio, pero es una princesa que está triste también, dice, ¿no? Por algo será, ¿no? Es que es una princesa que vive encerrada, que no tiene libertad, ¿no? Tiene todos los lujos, tiene hasta su silla de oro, pero no tiene libertad, ¿no? Y nota el lenguaje sobre todo, ¿no? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Es elegante, acá hay metáfora, ¿no? Hay sonidos armoniosos. Se dan cuenta que aquí se repite mucho la S. Los suspiros se escapan, fresa, su, ¿no? Se repite la S. Eso no es casualidad, eso es intencional. El poeta usa repeticiones de sonidos para generar un ritmo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces busca la belleza. No hay cosa, digamos, didáctica, no hay el afán de enseñar nada, no hay tampoco ningún compromiso social, simplemente crear un lenguaje elegante, un lenguaje bello, ¿no? Y acá, el jardín puebla el triunfo de los pavos reales, ya ves, ya mencionó un símbolo de belleza, ¿no? ¿Sí? Ahí se ve también el uso de elementos que simbolizan belleza, ¿no? La misma princesa también, nos imaginamos una princesa hermosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, esteticismo, ¿ya? Siguiente, exotismo. ¿Qué es exotismo? A ver, ¿qué significa exótico? Exótico. Por ejemplo, cuando dicen comidas exóticas. De repente te vas a un restaurante de esos
Ficho, si te pides un plato árabe o te pides un plato hindú, a ver, ¿qué será exótico? Ah, que no es común, ¿no? Claro, no es común, o sea, es algo extraño, ¿no? Distinto a nuestra cultura, ¿no es cierto? Que pertenece a otra cultura, ¿cierto? Claro, en ese sentido va, ¿no? Entonces, exótico es lo extraño, lo que pertenece a una cultura lejana o ajena a la nuestra, ¿ya? Nuestros poetas modernistas son latinoamericanos, ¿no? Pero van a tener gustos extranjeros, así es, muy bien, Chávez. Van a tener gusto por culturas lejanas y sobre todo culturas antiguas, ¿ah? Les gustan mucho las culturas antiguas, la helénica, o sea, la griega antigua, las orientales, la cultura china, la cultura japonesa, la cultura hindú. Por eso que en los poemas y cuentos modernistas vas a encontrar centauros, ninfas, sátiros de la cultura helénica o griega. También vas a encontrar princesitas japonesas, góndolas chinas, odaliscas, ¿no? Entonces, todo eso es exotismo, ¿ya? Por ejemplo, mira, aquí en este poema, Sonatina nuevamente, dice, ¿piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? China, exotismo. O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. Hormuz, otro mundo oriental, ¿no? Aquí menciona China, menciona Hormuz, son eh, elementos que nos remontan a culturas orientales, ¿ya? Orientales. Este otro poema, Leda. ¿Alguien ha oído de Leda? ¿Quién es Leda en la mitología griega? Leda en la mitología griega. ¿Sabemos quién es Leda, chicos? Ahí, sinceramente, pues sí o no, pues, ¿no? ¿Han oído de Leda? Ya, a ver, por ahí nos dice Romero, una princesa. Sí, correcto, es una princesa griega. Por acá de la Cruz, Zeus la violó en forma de cisne. Correcto, preciso. Así es, según la mitología, Leda fue una princesa que fue conquistada y como dice ahí, literalmente violada por Zeus, pero Zeus convertido en un cisne. Sí, Zeus convertido en un cisne, eh, va pues a poseer a Leda y va a engendrar hijos en ella, ¿sí? De ahí nace pues, por ejemplo, la famosa Helena de Troya, ¿no? Ya, mire este poema, inspirado en ese mito, ¿no? Dice, dice, tal es cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro herido de amor, y viola en las linfas sonoras a Leda, buscando su pico los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, y en tanto que el aire sus quejas se van, del verde, del fondo verdoso de fronda tu vida, y los ojos turbados del dios Pan, ¿no? Pan está mirando esta escena, ¿no? Pan es el dios de los pastores. Ya bueno, entonces aquí hablan de cómo Zeus, convertido en un pájaro olímpico, en un cisne, ¿no? Dice viola a la princesa Leda, ¿no? Ya, y eso es pues exotismo, porque está hablando de una princesa griega, por acá habla del pájaro olímpico que es Zeus, ¿no? Entonces, exotismo es hablar de culturas lejanas, helénicas u orientales, ¿no? Ahí tenemos la escena de Leda, ¿no? Y el cisne, ¿no? Que es Zeus, ¿no? Entonces, cuando en un poema veas centauros, princesas, dioses olímpicos, ¿no? Mundo oriental, eso es exotismo, ¿no? Siguiente, otra característica importante, el cosmopolitismo. Cosmopolitismo, mira, esto es importante. Cosmopolitismo quiere decir que los autores modernistas están muy atentos
a la literatura universal reciente, ¿ya? Están siempre buscando y leyendo literatura universal reciente, principalmente europea y norteamericana, ¿ya? Ellos van a estar leyendo la literatura francesa, la inglesa, la norteamericana, que eran pues las más difundidas en el mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos van a captar la influencia literaria universal o mundial reciente, ¿ya? Si hubiesen tenido internet, hubiesen sido los más felices del mundo. Pero no había, pues tenían que buscar los libros en, en librerías, en ferias, en lugares así donde vendían libros de actualidad, ¿no? ¿Ya? Entonces el artista se siente ciudadano del mundo. O sea, él dice o él considera que toda la tierra, todo el planeta es su mundo, su patria, ¿no? Por eso él lee literatura de todo el mundo, ¿ya? Bien, entonces, cosmopolitismo es estar atento y captar la influencia de la literatura universal reciente, mientras que exotismo más es captar la cultura antigua, ¿no? La griega, las orientales, ¿no? Por eso que los modernistas saben mucho de literatura universal. Mencionan a poetas de diferentes países del mundo, escritores que han leído, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Eso le da el tono cosmopolita, ¿no? Bien, ahora, otra característica muy parecida, pero no igual, es el sincretismo. Es la consecuencia del cosmopolitismo, digamos. O sea, una vez que el lector ha leído, el autor, perdón, ha leído literatura mundial reciente, él agarra elementos de cada literatura para poder innovar, para crear cosas nuevas, ¿ya? Entonces, el sincretismo es la asimilación creativa de diferentes aportes literarios, con el plan de innovar, de modernizar la literatura hispanoamericana, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, la idea es pues combinar aportes literarios con un afán creativo. Listo, eso es sincretismo. Muy bien, entonces el modernismo, como se dan cuenta, es un arte muy culto, ¿eh? Muy culto. El modernista conoce mucho de literatura universal, conoce de culturas antiguas también, ¿no? Usa un lenguaje muy elegante, ¿no? Entonces es un arte culto. Allá, otra característica más, el hispanoamericanismo. Ya. Este es otro tema de los modernistas. Ellos van a hablar en su literatura también de América o de Hispanoamérica. De tal manera que ellos presentan a Hispanoamérica como un espacio supranacional. O sea, esto quiere decir que para ellos toda América hispana es una sola patria, ¿ya? América como una sola patria. Ya no se dice soy peruano, soy chileno, argentino, nicaragüense, mexicano, ya no. Se borran las fronteras. Se dice soy hispanoamericano, ¿ya? En esta etapa los poetas de América se comunican, se escriben, ¿ya? Y se sienten enlazados. Es más, se sienten hermanados, porque tenemos muchos lazos en común, ¿sí o no? ¿Qué nos une o qué nos enlaza a los peruanos, a los mexicanos, a los argentinos, a los nicaragüenses? ¿Ah? ¿Qué nos enlaza? ¿Qué de común tenemos, chicos? ¿Ah? A ver, comentarios. ¿Qué de común tenemos los que vivimos en América Latina? Claro, el idioma, exacto, ¿no? El idioma. Todos hablamos castellano. Cada uno con su propio dialecto, con su propio dejo, pero hablamos castellano o lengua española. También tenemos un pasado común, ¿no? Claro, fuimos pueblos aborígenes, que luego fuimos, ¿no?, invadidos por España y se generó un mestizaje, ¿no? El mestizaje es otra característica en común, ¿no?, de los pueblos latinoamericanos, ¿no?
y así una guerra de independencia, ¿no? Hay cosas que nos enlazan, ¿no? A los latinoamericanos, ¿no? Y entonces por eso que ellos dicen, toda América es una sola patria, ¿no? Como pensaba Bolívar, ¿no? Pensaba Bolívar, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí en el Perú tenemos un poeta que se autoproclamó el cantor de América. ¿Quién dijo, soy el cantor de América autóctono y salvaje? Es un peruano, ¿eh? El más famoso modernista peruano. ¿Quién? Así es, muy bien, correcto Karina, correcto José, Jordan, Mafer, ¿no? Ajá, así es, José Santos Chocano, Chocano, ¿no? El más soberbio de nuestros poetas, ¿no? Pero el más talentoso también, ¿no? De esa época. Chocano escribió este poema: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje, con un vaivén pausado de hamaca tropical. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la belleza física? Las rimas, los versos medidos, ¿no? Los sonidos armoniosos, ¿no? Y sobre todo el canto América, ¿no? Soy el cantor de América. No dice soy el cantor del Perú, ¿no? Sino de América, ¿no? De ahí la idea, pues, de que América es una patria continental, ¿no? Ya, entonces, esas son, chicos, las características de el modernismo: el esteticismo, ¿no? El exotismo, el cosmopolitismo, el sincretismo y el hispanoamericanismo, ¿ya? Son cinco características claves, ¿no? Bien, vamos a hablar en esta clase de Rubén Darío, ¿ya? Ya en otra sesión hablaremos de Chocano, porque eso ya es literatura peruana, ¿no? Hablemos de Darío, Rubén Darío. ¿Quién fue Rubén Darío? ¿Qué escribió? ¿Qué importancia tiene en la literatura hispanoamericana y mundial también, diríamos, ¿no? Ya veamos entonces un poco de su vida, ¿no? Darío nació en un pueblo llamado Metapa, en Nicaragua, ¿ya? Actualmente ese pueblo es una ciudad que se llama Darío. Ciudad Darío, ¿te imaginas que le pongan tu nombre a una ciudad, no? Darío fue tan admirado, tan famoso, que le pusieron su nombre a una gran ciudad actualmente en Nicaragua, ¿no? Su verdadero nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, pero todos lo conocemos como Rubén Darío. ¿Por qué Darío? Dice que esto era pues una tradición familiar. Eh, Darío era el nombre del patriarca de esta familia. El abuelo de este poeta se llamaba Darío García. Darío García. Y era pues como una costumbre que a la familia lo nombraban por el patriarca. Como el señor se llamaba Darío, a esa familia le decían los Daríos, ¿no? Y conforme nacían los hijos, pues los hijos, los nietos, los bisnietos, se mantenía esa tradición de los Daríos, ¿no? Entonces él, siguiendo la tradición familiar, va a ponerse este seudónimo, ¿no? Darío, Rubén Darío, ¿no? Ya, dice que Rubén Darío, o Félix Rubén García, desde muy jovencito se dedicó a la poesía y al periodismo, ¿sí? Darío fue sin duda el primer poeta que pudo vivir de la poesía, ¿sí? Porque así nomás, pues, ¿quién vive de la poesía, no? Porque la poesía no es algo que se consuma así comúnmente, ¿no? Cuando tú vas a una librería, si se te ocurre leer algo, ¿qué te compras? ¿Te compras un libro de poesía? No, sería rarísimo, ¿no? Te compras de repente una novela, un cuento, ¿no? O cómics, ¿no? La clásica, los cómics, ¿no? Pero poesía, así nomás, pues nadie consume, o pocos consumen poesía, pero él sí, fue uno de los primeros poetas
que vivió de la poesía, fue también el primer escritor internacional que tuvo América Latina, ¿ya? ¿Ya? Entonces, él se va a dedicar desde muy jovencito a la poesía. Y como ya hemos dicho que el poeta no podía vivir pues solamente del arte, él tuvo que ejercer oficios alternos. Él se dedicó al periodismo, también se dedicó a la enseñanza, ¿no? Ejerció cargos diplomáticos posteriormente. Él viajaba mucho como diplomático de su país, ¿ya? Darío va a ser el verdadero pues, iniciador del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Dice, entre sus temas favoritos tenemos el erotismo, la belleza, el amor y el sentido de la vida, ¿ya? También destaca su producción en prosa. Claro, él hizo cuentos, ¿ah? Aparte de poesía, hizo cuentos también, en prosa. Manifiesta su inquietud por la función del artista en la sociedad capitalista. Sí, él te va a hablar en sus cuentos de cómo el artista enfrenta la sociedad materialista, ¿no? Cómo el artista se siente marginado también por esa sociedad que no lo comprende, ¿no? Darío falleció en 1916 en Nicaragua, es considerado el iniciador y máximo representante del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Darío viajó por muchos países, recorrió muchos países de América y de Europa, estuvo en España, estuvo en Francia, ¿no? Y a donde iba, pues, él influenciaba, ¿no? En las literaturas de esos países. Muchos lo admiraron en el mundo a Darío. Los españoles lo querían muchísimo a Darío, ¿ya? Él fue un modelo, ¿no? Para poetas de inicios del siglo XX. Ahí está el gran Rubén Darío de Nicaragua, ¿no? Ya, a ver, su evolución modernista. Darío tiene obras que van a marcar una evolución del modernismo. Ya, a ver, ojo con las obras y la evolución que representa. Ya, primero, su libro Azul. Azul es el libro que inició el modernismo, ¿ya? Con este libro se inaugura oficialmente el modernismo hispanoamericano. Luego viene Prosas Profanas. Este es el libro que representa la plenitud modernista de Rubén Darío. Este es el libro más modernista de Rubén Darío. Aquí se nota mejor, pues, ¿no? Este mundo exótico de princesas, de centauros, de ninfas, ¿no? De lagos azules llenos de cisnes. Espectacular, ¿no? Es un libro de poesía dotado de gran belleza, de gran exotismo, ¿no? Donde habla también mucho de París, ¿no? Él adoraba París, él viajó y estuvo mucho tiempo en París, ¿no? París era pues un ambiente bohemio, un ambiente artístico también, donde él tenía la inspiración pues para escribir, ¿no? Y luego vendría ya el final del modernismo de Rubén Darío con su libro Cantos de Vida y Esperanza. Ya, Cantos de Vida y Esperanza. Cuando Darío ya está pues en su otoño, está ya pues en su etapa ya de ancianidad, Darío escribe este libro, donde ya no hay tanto lujo en el lenguaje, pero sí hay reflexiones sobre la vida, sobre el tiempo que ha pasado. Por ejemplo, aquí vas a encontrar el poema Canción de Otoño, que habla de la juventud, que es muy pasajera. Por eso dice, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? Se nota la nostalgia por la juventud que ha terminado, que ya no volverá, porque así es, pues, ¿no? ¿No? Entonces, es un libro donde ya hay menos lujo, pero sí hay un tono más reflexivo sobre la vida, la existencia, el tiempo, ¿no? Entonces, estos serían, pues, los tres libros claves de Rubén Darío. Azul, que marca el inicio del modernismo, Prosas Profanas, que marca la plenitud, el apogeo del modernismo, y Canto de Vida, que marca ya la
la culminación, el final del modernismo. Aquí se despide ya Darío del modernismo, ¿no? Ya, vamos a analizar la obra Azul. Azul de Rubén Darío. ¿Ya? Ya, primero, la importancia, ojo con la importancia, ¿ya? Este es el libro que inicia oficialmente el modernismo hispanoamericano, ¿ya? Producto del contacto con los más recientes desarrollos de la literatura europea, en especial la francesa, ¿ya? El modernismo tiene mucha influencia francesa. Capta la influencia de escuelas francesas como el parnasianismo y el simbolismo. Principalmente, porque tiene más, ¿eh? También tiene influencia de romanticismo, de decadentismo, pero más tiene influencia del parnasianismo y simbolismo, ambos de Francia. Ahora, Azul es un libro bastante original, bastante novedoso, porque combina géneros. Aquí vas a encontrar cuentos y poemas, ¿ya? Sí, en este libro hay cuentos y hay poemas. Entonces su género es mixto, ¿no? A ver, ¿a qué género pertenecen los cuentos? ¿A qué género pertenecen los cuentos, chicos? Género literario. ¿A qué género pertenecen los cuentos? Narrativo, ¿no? Claro. O también se puede decir épico, no hay problema. Épico o narrativo, ¿no? Recuerda que hay una teoría que junta al épico y al narrativo en uno solo, ¿no? Claro. ¿Y la poesía? ¿A qué género pertenece la poesía? ¿No? ¿Cuál es el género de los sentimientos? Lírico, muy bien, correcto, Cristel, muy bien, Brisa, Lisette, Karina, muy bien, lírico, ¿no? Entonces, este libro tiene dos géneros, ¿ah? Épico, épico narrativo y lírico, lírico. Los poemas de Azul, digamos que no son plenamente modernistas, más bien tienen influencia romántica, ¿ya? ¿Por qué? Porque Darío le canta al amor, le canta a la naturaleza, a la sensualidad, ¿no? Y esos temas, pues, venían del romanticismo todavía, ¿no? Pero sí hay un afán estético, ¿no? Un afán de belleza, de elegancia en el lenguaje. Pero todavía, repito, en estos poemas hay influencia romántica. Donde se nota más el modernismo es en los cuentos de Azul, ¿ya? Estos cuentos parecen poemas, ¿eh? Cuentos que parecen poemas por su belleza. Tienen un lenguaje muy decorativo, muy embellecido, tienen figuras literarias. En un cuento vas a encontrar metáforas, epítetos, eh, hipérboles, ¿no? Entonces, es un lenguaje poético, ¿no? Son cuentos, son narraciones, pero tienen el lenguaje muy poético, ¿no? Y tienen un tema, lógico, hay un tema central. El tema, digamos, predominante en los cuentos de Azul giran en torno al artista. Ya se hablará del artista marginado en la sociedad moderna, en la sociedad burguesa, ¿ya? ¿Qué es lo que experimentaban los artistas en esa época, ¿no? La marginación, la incomprensión de parte de una sociedad afanada por las riquezas, por el lucro, ¿no? Ya, eso es en cuanto al tema. En cuanto al estilo, en cuanto al lenguaje, como ya habíamos mencionado, se incorporan múltiples elementos poéticos, ¿ya? Son cuentos que parecen poemas, tienen imágenes plásticas. Imágenes plásticas significa que tú lees el verso y en tu cerebro se forma una imagen muy elegante, muy bella, ¿no? Sonoridad verbal, o sea, musicalidad. Ellos buscan sonidos agradables, ¿no? Gran subjetividad lírica, subjetividad. También eso viene de la poesía, ¿no? ¿Ya? Entonces, a esto se le puede llamar también, chicos, prosa poética, ¿ya? Darío incorpora este estilo novedoso de la prosa poética, o sea, son narraciones, pero con el lenguaje de la poesía.
Ejemplos, tenemos el caso del rey burgués, el sátiro sordo, el velo de la reina Mab, entre otros. Son cuentos que pertenecen al libro azul, ¿ya? Ya, a ver, vamos a comentar el cuento. Uno de los cuentos emblemáticos de este libro es El Rey Burgués, ¿ya? El Rey Burgués. Cuento del libro azul, ¿ya? Del libro azul. A ver, ¿de qué trata El Rey Burgués? Atención, ¿no? Mira, esta es la historia de, de un poeta que llegó a un formidable palacio, un palacio espectacular, ¿eh? Hecho de mármol, un palacio lujosísimo hecho de mármol, ¿no? Rodeado de hermosos jardines, ¿ya? Donde habían pequeños lagos, donde navegaban cisnes, lagos azules con cisnes, ¿no? Tenía esculturas en la entrada, una gran escalera inmensa con esculturas, ¿no? Leones de mármol. Dentro tenía hermosos salones, ¿no? Con jardines interiores. Habían salones completos de pinturas, llenos de pinturas, los mejores cuadros del mundo. Otros salones llenos de esculturas, las mejores esculturas del mundo, ¿ya? ¿Era un rey artista? No, amigos. Él no sabía de arte. Era simplemente un rey burgués. O sea, un rey que tenía mucha riqueza. Y como tenía mucha riqueza, él podía comprarlo todo, ¿ya? Pero él compraba obras de arte, no porque le gustara el arte o porque supiera de arte, ¿no? Lo compraba como adornos para su palacio. Lo compraba para demostrar su poder, ¿no? ¿No? Su riqueza, ¿no? En su corte se veía pues una multitud pues de súbditos, adoradores, ¿no? De cortesanos. Tenía bufones, tenía arlequines, tenía filósofos, tenía oradores, tenía gente que le servía, pues, ¿no? Que le era útil, ¿no? Tenía un harén de mujeres de todas las razas, blancas, morenas, chinas, de todas las razas, ¿no? ¿Ya? Era un rey muy poderoso, lucía un traje de oro, un manto de oro, ¿no? Una corona de oro, era muy poderoso, ¿no? Bien, a este palacio formidable donde manda el rey burgués, llega un poeta, ¿ya? Un poeta. Los guardias lo han encontrado en la entrada del palacio y lo llevan ante el rey. Y el rey, al ver que entran los guardias, pregunta, ¿qué me han traído? Y los guardias dicen, señor, hemos encontrado a esta rara especie humana en la entrada del palacio. Dice que quiere hablar con el rey, ¿no? Y el rey se pregunta, ¿poeta? ¿Qué es un poeta? Yo tengo filósofos, tengo gramáticos, tengo oradores, tengo bufones, arlequines. No tengo poeta. Acércate, ¿no? ¿Qué hacen los poetas? Y él le dice, poesía, señor, ¿no? ¿Poesía? ¿Y para qué sirve eso? ¿No? Y el poeta le dijo, señor, tengo hambre. He caminado muchos días. ¿Puede usted ser mi protector en este palacio? ¿No? Y el rey le contestó, si quieres comer en este palacio, háblame de eso que llamas poesía. Habla y comerás. Y el poeta comenzó, pues, ¿no? A hablarle de sus ideales, ¿no? Dice, señor,
Hace tiempo que yo canto el verbo del porvenir, ¿no? ¿No? He abierto mis alas al huracán. Me he refugiado en la naturaleza, en los bosques, en los ríos, en los lagos. Me he zambullido en las aguas del mar y he emergido como un semidios olímpico, ¿no? ¿No? La poesía, Señor, es un ideal, dice, ¿no? La poesía no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros relamidos del excelente señor Onet. El arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. El arte es augusto, tiene mantos de oro, o puede andar desnudo. Y amasa la greda con fiebre, y pinta con luz y es opulento, y da golpes de ala como las águilas, o zarpazos como los leones. Sin embargo, el señor profesor de gramática le pone puntos y comas a mi inspiración. El zapatero critica mis endecasílabos, ¿no? ¿Va usted a permitir todo esto, señor? Le dice, ¿no? Y el rey le escuchó y no le entendió nada, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? Le dijo. ¿Qué jergas extrañas has dicho? Le dice, ¿no? No me interesa, dijo, ¿no? Silencio, le dijo, ¿no? Silencio. Si quieres comer en este palacio, nada de poesía. Mantente con la boca cerrada, ¿no? El rey no entiende qué es la poesía ni para qué sirve la poesía, ¿no? Entonces, el poeta lógicamente se siente marginado, incomprendido, rechazado, ¿sí? El rey primero le dijo, háblame de eso que es poesía y comerás. Ahora le dice lo contrario. Si quieres comer, nada de poesía, ¿no? Y entonces el filósofo del rey se le acercó al oído y le dio un consejo, ¿no? Y el rey dijo, buena idea. Para ganarte el pan, le dijo, ¿no? Al poeta, vas a tocar la caja de música. Por cada melodía acabada tendrás un pan, ¿no? Traigan el manubrio, dijo, ¿no? Y le entregan al poeta una caja que tenía un manubrio, o sea, una caja que había que darle cuerda y la música salía sola, ¿no? Una caja de música, ¿no? Toma, dijo, ¿no? Haz sonar la caja y por cada melodía tendrás un pan, ¿no? Y el poeta, pues, se sintió reducido, ¿no? Sí, lo estaba reduciendo a la condición de un monito organillero que daba cuerda a una caja para recibir un pan, ¿no? Él que se alucinaba semidios olímpico, lo reducían a la condición de un monito organillero, ¿no? ¿No? Pero él tuvo que aceptar. En su mente dijo, ¿qué me queda? Hay que llenar el estómago, ¿no? Y lo colocaron en un patio externo a la corte, junto a un estanque de cisnes, donde él tenía que darle cuerda a esa caja de música. Y salía la melodía, una melodía que siempre era la misma, una melodía monótona, repetitiva, aburrida finalmente, ¿no? Pero que al rey le gustaba, ¿no? ¿Ya? Y así pasó el tiempo y los grandes poemas de este poeta quedaron en el olvido. Los himnos quedaron congelados en su memoria. Él tenía que sobrevivir tocando esa caja de música, ¿no? ¿Te imaginas cómo se siente él, no? ¿No? Porque los poetas tienen su ego, ¿ah? Sí, tienen su ego. Y ahora lo estaban pues humillando, ¿no? ¿No? Y llegó el invierno
Y el rey abrigó a los cisnes, a los pavos reales, ¿no? A los gorriones, y se olvidó del poeta. Al poeta lo dejó fuera del palacio, fuera de la corte, ¿no? Y el rey hacía pues grandes fiestas, grandes celebraciones, y afuera el poeta se moría de frío, porque era un crudo invierno y el viento soplaba, el viento lo azotaba, le mordía las carnes, y luego comenzó a caer la nieve, y el poeta sentía mucho frío, y movía el manubrio como para calentarse, ¿no? Y mientras tanto, dentro se escuchaban brindis y aplausos de una gran celebración, ¿no? Y el poeta iba quedando cubierto de nieve. Un cortesano se asoma y ve al poeta cubierto de nieve. Y él dice, ¿qué es eso que está allá afuera? ¿Es acaso un hombre de nieve? ¿No? Era el pobre poeta que estaba todo cubierto de nieve, ¿no? Y él rogaba al cielo para que salga el sol y acabe con el frío, ¿no? Al día siguiente, cuando salen los cortesanos de la fiesta, encuentran al poeta tirado en el suelo, todo cubierto de nieve, con el manubrio en la mano y una sonrisa amarga. El frío lo había matado. El poeta queda reducido a la condición de un pobre diablo que se muere de frío. Este final, chicos, es trágico, conmovedor. El poeta muere de frío finalmente, ¿no? ¿Ya? Ahora, esto tiene una interpretación, ¿ah? ¿Qué representa, chicos, este poeta que muere de frío, ¿no? ¿Qué representa? Tiene que ver con la situación del artista de ese tiempo, ¿ya? ¿Qué representa este poeta que muere de frío, ¿no? Representa a todos aquellos artistas que se sienten marginados, que se sienten incomprendidos, ¿ya? ¿Y qué representa el rey? ¿Qué crees que representa el rey? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué representa el rey? A la sociedad. Muy bien, Jordan. A la sociedad, esa sociedad que se afana por las riquezas, ¿no? Solamente acumulación de riquezas y no comprende el arte, no comprende al artista, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí se refleja muy bien el tema del artista incomprendido por la sociedad burguesa. Llama la atención que al rey le dicen rey burgués, ¿no? Se supone que un rey es noble, ¿no? De la aristocracia. No es lo mismo aristócrata que burguesio, ¿no? ¿Qué es un burgués? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre un noble y un burgués, chicos? A ver, ¿quién dice cuál es la diferencia entre un noble y un burgués? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Es lo mismo entonces? No, no es lo mismo, ¿eh? A ver, mira. A ver, creo que ya alguien escribió. Ajá, exacto. Bien, María Fernanda. El noble tiene un título, tiene un abolengo. El burgués solo tiene mucho dinero. Exacto, ¿no? Un burgués es aquel que tiene mucho dinero, nada más, ¿no? No necesariamente es noble, ¿no? Puede ser que, qué sé yo, tenía sus chacras, vendió, hizo negocios, ¿no? Y ganó mucha plata, ¿sí o no? Claro, es un burgués, tiene dinero, ¿no? Pero el noble tiene título, tiene un abolengo, tiene sus antepasados nobles también, ¿no? ¿No? Claro, entonces, aquí dicen rey burgués, ¿por qué? Porque enfatiza que es un rey que busca acumular riquezas, sobre todo eso, ¿no? Pero no comprende al arte ni al artista. Muy bien, esa es la idea, ¿ya? Bien,
No es el único cuento que habla de este tema. Hay varios cuentos que nos hablan de este tema del artista marginado. Otro cuento que habla de este tema es el sátiro sordo, ¿sí? El sátiro sordo. El sátiro sordo, que acá lo hemos mencionado también, ¿sí? Por acá, el sátiro sordo. También es un cuento del Libro Azul con esa temática. Otra historia, pero la temática es la misma. Aquí cuenta la historia de un sátiro de la mitología griega, pues, ¿no? Ese ser, ¿se acuerda que es mitad hombre y mitad cabra? Que tiene patas de cabra, aspecto humano, también tiene cuernos, ¿no? Que vive en los bosques, ¿no? Acompañado de otros seres mágicos. Ya, pues, cuenta este relato que los dioses le regalaron a un sátiro un bosque para que él sea el rey, ¿no? Le dijeron, vive en este bosque, gobierna, canta, baila, bebe, persiga a las ninfas, ámalas, sé feliz, ¿no? Pero nunca te atrevas a escalar el monte Olimpo, que es el hogar de los dioses, ¿no? Y el sátiro vivía en el bosque feliz, pues tenía todo su séquito de otros sátiros, de ninfas, de náyades, de faunos, que armaban grandes celebraciones en el bosque, tocando flautas y tambores, bebían, cantaban, se amaban, ¿no? Hasta que un día el sátiro salió del bosque y comenzó a subir el monte Olimpo. Ya hizo lo prohibido, subir al monte Olimpo, el hogar de los dioses, ¿no? Y entra al templo del dios Apolo, que en ese instante estaba tocando la lira para todos los dioses y las diosas del Olimpo, ¿no? Y entra el sátiro, así pues todo grotesco, ¿no? El que descuadraba en esa escena, porque todos eran pues hermosos, atléticos, o las diosas divinas, pues, ¿no? Y entra el sátiro así pues con patas de cabra, ¿no? Una mezcla de sátiro y humano, ¿no? De cabra y humano, ¿no? Pero sobre todo que él entra en contra de la ley, de la prohibición, ¿no? Entonces Apolo al verlo, eh, lo castiga, lo castiga. Primero lo vuelve sordo y luego lo arroja a la tierra, al bosque, ¿no? El sátiro es arrojado al bosque nuevamente, ¿no? Pero ya no escucha nada, no escucha, bueno, el canto de los pájaros, no escucha el sonar del río, no escucha las flautas ni los tambores, estaba más sordo que una roca. Entonces, ahora que está sordo, él necesita ayudantes, ¿no? Él, él nombra dos consejeros, una alondra, es un ave, y un burro. Ellos le van con gestos y señas, pues a ayudar, ¿no? Bien, entonces, en ese tiempo en que el sátiro está sordo, llega al bosque un personaje mítico llamado Orfeo. ¿Han oído, chicos, de Orfeo? El mito de Orfeo. ¿Alguien ha leído o ha escuchado la historia de Orfeo? ¿Quién era Orfeo? ¿Sí? ¿Han leído ese mito, chicos? Orfeo. ¿Han visto El narrador de cuentos? Antes daba esa serie. Era buenaza, ¿no? El narrador de cuentos. Ajá. El hijo de Apolo y Calíope. Bien. Un cantante con gran habilidad. Correcto. Así es. Según la mitología, eh, poeta, porque era un poeta, tenía un canto tan melodioso que él podía amansar a las bestias salvajes con su canto. Incluso cuenta el mito que él conmovió al mismísimo dios del infierno, Hades, ¿no? Tocaba la lira, efectivamente, ¿no? Y cantaba, ¿no?
y su canto pues era así como embrujador, ¿no? Que apaciguaba a todos, hasta los más malos, ¿no? Bien, y tiene una historia trágica, ¿no? Que tuvo su amada Eurídice, que fue raptada por un centauro y se la llevó al inframundo, y él va al rescate, pues, ¿no? De su amada, ¿sí? Y cantó para Hades y para Perséfone, que era la esposa de Hades, ¿no? Y los conmovió, los cautivó con su música, con su canto, ¿no? Por eso que los convenció de que le devuelvan a su amada Eurídice, ¿no? ¿Sí? Finalmente le entregan a su amada para que vuelva a la vida, a la tierra, ¿no? Le dicen, llévatela, ella irá detrás de ti, pero por ningún motivo voltees. Si volteas es porque ya no crees, porque has perdido la esperanza y la perderás para siempre. Y así comenzaron a subir hacia la superficie de la tierra, ¿no? Cuando estaban a punto ya de llegar, Orfeo duda si ella está detrás. Y entonces voltea y ahí estaba ella. Pero por perder la fe, la esperanza, la perdió para siempre a ella. Ella es de vuelta al inframundo, ¿no? Y Orfeo fue el hombre más triste del mundo, ¿no? Porque perdió a su amada Eurídice, cuando ya casi la había salvado, ¿no? Ya, este famoso poeta Orfeo aparece en este cuento. Orfeo llega al bosque, ¿ya? Y ve pues esta fiesta de los sátiros, de las ninfas, de los faunos, ¿no? Ve al sátiro sordo sentado ahí en su trono, ¿no? Y él se presenta ante el sátiro. Le dice, oh, gran señor de este bosque, yo soy el poeta Orfeo, ¿no? Permítame cantar, y si le place, déjeme unirme a su alegre grupo, ¿no? El sátiro lo miraba nomás, ¿no? Todo serio, ¿no? Y Orfeo comenzó a tocar la lira y comenzó a cantar. De pronto, todas las ninfas, los sátiros, los faunos que estaban bailando, danzando, cantando, voltearon para escucharle, porque Orfeo cantaba con sonidos de otro mundo, como los dioses, ¿no? Y todos quedan fascinados, todos sonríen, las ninfas se enamoran de él, ¿no? De pronto hay una especie de, de éxtasis, las ninfas comienzan a gritar, le gritan, te amo, Orfeo, te amo, ¿no? Y al mismo tiempo también llegaban los animales. Se juntaban los mamíferos, las aves, los reptiles para escuchar a Orfeo, ¿no? Los leones se amansaron, jóvenes, ¿no? Las avispas se quedaron quietas, ¿no? Las aves juntaban los picos, ¿no? Todos los animales del bosque quedaron fascinados con el canto de Orfeo, ¿no? Todos menos el sátiro, que estaba más sordo que una roca. Luego de que Orfeo terminó su canto y el bosque quedó estremecido, él lo queda mirando al sátiro, ¿no? Y le pregunta, ¿le ha gustado, señor? Dijo, ¿no? Y el sátiro no había escuchado nada, ¿no? Y entonces el sátiro mira a su consejera, la alondra. La alondra viene volando, se posa en su hombro, infla el pecho, y en su idioma le trataba de decir, pues, que Orfeo había cantado hermoso, ¿no? Que todo se había, pues, estremecido con su canto, que los leones se amansaron, que las abejas se quedaron quietas, que los animales hasta se reprodujeron, ¿no? Eh, pero por más que le gritaba al oído, el sátiro no escuchaba nada. Y entonces lo quedó mirando al otro consejero, el burro, ese burro triste, pacienzudo, ¿no? Más o menos como Igor, ¿no? ¿No? Dice que lo queda mirando al burro, que está así con la cabeza agachada, todo triste. Y el burro hace un gesto de negación, mueve la cabeza en señal de negación, ¿no? Y eso sí lo entendió el sátiro. Y entonces el sátiro miró a Orfeo así, ceñudo, serio, como enojado, y le dijo, no.
Y Orfeo dijo, Señor, ¿no le ha gustado mi canto? No, dice, no. Señor, ¿puedo cantar de nuevo? No, dijo, ¿no? Y ese no se escuchó hasta el monte Olimpo. Y se escucharon risas de dioses, ¿no? El sátiro señaló la salida del bosque con su mano y lo echó, lo botó del bosque. Orfeo se sintió despreciado. Orfeo comenzó a correr con la lira en la mano, rumbo a la salida del bosque. Mientras corría, le caían las lágrimas. Mientras corría, él tenía ganas de morirse, ¿no? Al final, no se mató, pero se casó. ¿Cómo? O sea, me refiero a que se casó con su amada Eurídice, pero la perdió, pues no la perdió y eso le provocó más tristeza, ¿no? Bien, entonces aquí hablamos nuevamente de un tema semejante. ¿Qué representa, chicos, el sátiro? ¿Qué representa el sátiro? A ver, los leo, los leo. ¿Qué representa al sátiro, este sátiro? Ajá. Bueno, en general es también un símbolo de la sociedad que no quiere escuchar, ¿no? Que no le presta oídos, que no atiende al artista, ¿no? A la gente con talento, ¿no? Claro, es la sociedad. Y el poeta Orfeo, una vez más, sería el artista marginado, ¿correcto? El artista. Estamos hablando de artistas, ¿no? No de cualquier gente, ¿no? El artista marginado, el poeta, el cantante, el pintor marginado, ¿correcto? Marginado. Bien, ese es el tema, chicos, constante, predominante en los cuentos de Azul. Y no olvides que estos cuentos están escritos con el lenguaje de la poesía. Es muy poético, muy poético. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, vamos a enfrentarnos, chicos, a la práctica. Ya, a ver, todos con su material, vamos a resolver la práctica de modernismo. Ya, a ver, comenzamos. Uno, la atención a la literatura universal reciente, principalmente europea y norteamericana, es una característica modernista llamada atención a la literatura universal reciente. Porque ellos están leyendo la literatura de diferentes partes del mundo, ¿no? Sobre todo de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo se llama eso? A ver, Jordan nos dice la C. Ah, hay dos Jordan, sí, ¿no? Ajá. Jordan de la Cruz también dice la C. Y es correcto, ¿sí? Es correcto. Así es, todos marcamos la C, cosmopolitismo, ¿ya? Cosmopolitismo. También, ojo, se dice cosmopolita a las personas que les gustan viajar a muchos países para conocer la cultura de esos países, ¿no? También son cosmopolitas, ¿no? ¿Ya? En este caso es leer la literatura de diferentes países, ¿no? Muy bien, listo, clave C. Dos, dice, en el modernismo, la situación social del artista se ve afectada porque, a ver, la situación del artista se ve afectada porque se encierra en lo bello siendo condenado a la incomprensión. O sea, es porque su arte es bello. No puede ser. Solo produce obras para el gusto vulgar, lo que afecta severamente su arte. No, pues si él escribe para el gusto vulgar, no lo rechazaría, ¿no? Porque le gustaría, pues, ¿no? A la gente, ¿no? Su obra se transforma en mercancía y deja de ser protegido por el mecenazgo. Ah, puede ser, ¿no? O sea, como todo lo ven como mercancía, la sociedad lo ve el arte como mercancía y lo comprará si es que le gusta, ¿no? Solamente si es que le gusta. Además, el artista no va a escribir lo que le gusta a la sociedad, sino él va a escribir lo que él quiere, ¿no? Y además el artista ya no tiene protector. ¿Se acuerdan de los mecenas? Mecenas son los que protegen a los artistas. ¿Existen mecenas en la actualidad? Ya no, el artista baila con su pañuelo, chicos. Ya no es como antes que a los artistas los protegían los nobles o la iglesia misma, ¿no? Ahora ya no, ¿no? No hay mecenazgo, no hay mecenazgo, ¿no? Ya eso puede afectar la situación del artista, que el arte sea visto como mercancía y que ya no tenga protección, ¿no?
Sí. La D, el continente americano continúa viviendo en el atraso. No, porque hemos dicho que aquí se moderniza América, ¿no? Ya, pues entonces, visto las opciones, la que encaja mejor, la que tiene que ver con la situación del artista es la C, ¿ya? El arte se ve afectado porque el arte es visto como mercancía. Y el artista ya no es protegido y por tanto sufre marginación de la sociedad, ¿no? Es la C, ¿ah? Es la C de cerebro, ¿ya? La D no puede ser porque, repito, que en esta época las ciudades de América se modernizan. No hay atraso en las ciudades, ¿ya? Y los que consumen el arte supuestamente son los que viven en las ciudades mayormente, ¿no? Claro. Y no hay, pues, no hay eso. No hay aceptación para el arte, ¿no? 3. En el modernismo, la asimilación de diversos aportes artísticos y culturales con afán renovador se denomina. Dice, asimilar diferentes aportes con el afán renovador. O sea, combino diferentes aportes para crear algo nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Bien, perfecto, chicos. Muy bien, correcto. Eso es sincretismo. Bien, Lisset, correcto, Cristel. No, Cristian también lo dijo. Muy bien, Jordan. No, el sincretismo. Sincretismo significa también mezcla, combinación de elementos diversos, ¿no? Listo, clave E. Muy bien, sincretismo, ¿no? 4, a ver, la 4 dice, además de la musicalidad, ¿qué otra característica del modernismo encontramos en los siguientes versos de Rubén Darío? Dice, ¿piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? Ya, a ver, ¿cómo se llama estos chicos de hablar de la cultura china, las culturas orientales, ¿no? Culturas antiguas, ¿no? ¿Cómo se llama esa característica? Listo, muy bien. Correcto, correcto. El exotismo, ¿no? Aquí se nota exotismo por la presencia de personajes o ambientes orientales, ¿no? Qué bien, excelente, chicos. Justamente la idea es, pues, aplicar lo que sabemos en textos, preguntas con texto, ¿no? Que así son las preguntas ahora del examen de admisión de San Marcos, ¿no? Preguntas DECO, ¿no? Muy bien. 5. En el estilo de los cuentos de Azul, Rubén Darío incorpora. En el estilo, ojo, cuando digo estilo no me refiero al tema, estilo es el manejo del lenguaje, no es el tema, no de qué trata, sino cómo es el lenguaje. A ver, ¿cuál es tu clave? Lee bien primero y indica tu clave. ¿Caliente? A tomar. Una taza amarilla, está servida, trae. Ya, listo chicos, respuesta final. A ver, lo leo. Karen me dice la B, Jordan la D, Cristian la A. Ah, aquí hay varias propuestas. A ver. Lo sórdido. Ya mira, lo sórdido es lo feo, ¿ah? Sórdido es lo feo, lo desagradable, lo grotesco. No, pues Darío le canta a lo bello, pues chicos, no a lo feo, ¿no? Lo extravagante sí puede ser, lo raro sí, pero sórdido no. Aquí la palabra sórdido descuadra, chicos, ¿no? Por esto se descarta. El tópico del artista marginado. Esto sí tiene que ver con Azul, pero esto de aquí es tema. Este es el tema, ¿sí o no? ¿Este de qué trata?
No es estilo, estilo es el lenguaje, ¿ya? Estilo es el lenguaje. Lo cotidiano, Darío te habla en azul de lo cotidiano, lo común y corriente, lo de siempre. No, te habla de palacios, de cisnes, de sátiros, ¿no? No es cotidiano eso, ¿no? El modernismo se aleja de lo cotidiano, ¿ya? El mundo onírico es el mundo de los sueños. Eso todavía viene después, chicos. Eso es en el surrealismo, ¿no? Esta es la clave. En el estilo de los cuentos de azul, Darío incorpora múltiples elementos poéticos. ¿Ya? Estos cuentos, a pesar que son relatos, son muy poéticos por su lenguaje. Esa es la clave, ¿ya? Esa es la clave. Letra E, ¿ya? Entonces, aclaremos que cuando le pregunten por estilo o por forma, se refiere al manejo del lenguaje. Sigamos, pregunta 6. Ya, aquí un fragmento más. Dice, princesa del divino imperio azul, ¿quién besara tus labios luminosos? Yo soy el enamorado extático, que soñando mi sueño de amor, estoy de rodillas, con los ojos fijos en tu inefable claridad. Estrella mía que estás tan lejos, oh, cómo ardo de celos, cómo tiembla mi alma cuando pienso que tú, cándida hija de la aurora, puedes fijar tus miradas en el hermoso príncipe sol. Chicos, lo que acabamos de leer es un fragmento de un cuento, pero ¿te has dado cuenta que parece un poema? Por el lenguaje, ¿no? Princesa del divino imperio. Esto de acá, por ejemplo, es una metáfora. ¿Quién será la princesa del divino imperio azul? Cuando dice imperio azul, esta es una metáfora del cielo. El imperio azul es el cielo. Y la princesa de ese cielo es una estrella, ¿ya? Esto es una metáfora de estrella. Y nota el lenguaje elegante, ¿no? Palabras no comunes, ¿ah? Extático, inefable, ¿no? Cándida, aurora, ¿no? Es un lenguaje muy poético, ¿ah? ¿Quién escribe así, chicos? ¿Quién escribe así? ¿Quién hace relatos pero con lenguaje muy poético? Así escribe, así es Jordan, Rubén Darío, ¿ya? Esto es un fragmento de un cuento que se llama Una estrella, ¿no? En el libro azul, ¿ya? La clave es la E, ¿ya? Letra E. ¿Ya? A eso, chicos, se llama prosa poética. Es prosa, pero con lenguaje muy poético, con elementos de la poesía. Sigamos, 7. Con respecto al modernismo hispanoamericano, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto. A ver, solo uno es correcto. A ver, chicos, los leo. Mándenme sus claves. A ver, Karen nos dice es la C. Cristian también nos dice la C. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿De acuerdo o hay otra clave? Ya, Mariana también confirma que es la C, ¿no? Claro, es la C, pues, ¿no? De hecho, en esta época hemos comentado que el artista de este periodo se siente marginado por la sociedad afanada por el lucro, ¿no? Correcto. Chicos, y actualmente también pasa así. Todos los artistas son comprendidos, aclamados, todos. No, pues tendrías que ser un Vargas Llosa, un
eh, un pintor famoso, con muchas influencias, con muchos padrinos, con mucho dinero también, ¿ah? Porque para vender arte hay que marketearlo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sigue, ¿no? Todavía el artista, aunque no tanto como antes, pero todavía sigue siendo incomprendido. ¿Qué pasa cuando un chico en su casa dice, papá, yo quiero ser pintor o músico o escritor, poeta? ¿Lo aplauden, lo aclaman? ¿O qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué cosa? ¿Acaso quieres morirte de hambre? Le dicen, ¿sí o no? Vaya a estudiar ingeniería, le dicen, ¿sí o no? Así es, pues, la mentalidad de las sociedades que todo lo ven dinero, ¿no? Pero tampoco, chicos, no todos pueden ser artistas, ¿ah? No, no todos pueden ser pintores, no todos pueden ser músicos, no todos pueden ser escritores, ¿no? Cada uno tiene su talento diferente, ¿no? Otros que han nacido para ser, pues, académicos, para ser intelectuales, para ser deportistas, para ser militares, ¿no? Entonces, no todos pueden ser artistas tampoco, ¿no es cierto? Pero hay quienes sí tienen el talento, pues, ¿no? ¿No? Y ellos tienen que ser apoyados, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, el artista en el mundo moderno se ve incomprendido, ¿no? Clave C. 8. A ver, dice, con respecto a la verdad o falsedad de las palabras subrayadas, ¿no? En el siguiente párrafo sobre azul. A ver, dice, Azul de Rubén Darío inaugura el modernismo. ¿Esto es cierto o no? Inaugura es que inicia, pues, ¿no? Claro, correcto. Este libro fue escrito durante la estancia del poeta en Buenos Aires. En Buenos Aires, esto es falso, chicos. Azul, ¿saben dónde se publicó? Se escribió y se publicó en Valparaíso. ¿Dónde queda Valparaíso? ¿Dónde queda Valparaíso? Chile, correcto, Jordan. Muy bien, Lisset. Correcto, José Andrés. En Chile, ¿ya? Azul se publicó en Chile, ¿ya? En Valparaíso, Chile. Sigamos. Está compuesto por poemas y cuentos, ¿cierto o no? Claro, Azul tiene poemas y tiene cuentos, ¿no? Correcto. Se aprecia en el texto una variedad de elementos modernistas, exotismo, mundos distantes. ¿Sí o no? Cuando leímos El Rey Burgués, es un palacio que no tiene ubicación específica. O la historia del sátiro sordo, hablar de sátiros, ¿no? Mundo clásico, mundo griego, ¿no? Es exótico, ¿sí o no? Está bien esto, ¿no? Y esteticismo, belleza, ¿no? Y así como el empleo de una amplia gama de formas métricas y estróficas. Una amplia gama de formas métricas. Ya, esto, chicos, no se ve en azul, esto se ve en prosas profanas. Como es un libro de poesía, prosas profanas utiliza una amplia gama de formas métricas, o sea, variedad de versos y estrofas, ¿no? Esto no va en azul. Ya, entonces la secuencia sería verdadero, falso, verdadero, verdadero, y al final falso, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta, ¿no? El A, ¿correcto? Sí, sale la A. Listo, marquémosla, muchachos, ¿eh? Ya, siguiente. 9. Respecto a la verdad o falsedad sobre prosas profanas, también de Rubén Darío, ¿eh? Prosa profana, acuérdate que esta es la obra más modernista de Rubén Darío, ¿no? Ya, marque la secuencia correcta. Veamos. Este poemario inicia el modernismo hispanoamericano. A ver, vamos mirando, indica la secuencia verdadero o falso, ¿eh? Creador.
Ya, a ver, la primera, chicos, es falsa, porque el libro que inicia el modernismo es azul, pues tú ya sabes, ¿no? Azul. Por eso profanas es la plenitud, el apogeo, ¿ya? En la 2, el libro emplea versos tradicionales, solo tradicionales, no, emplea una amplia gama de versos. Este es falso también. Algunos poemas expresan el anhelo de un París idealizado. Sí, varios poemas de aquí hablan de París como un mundo ideal, un mundo perfecto para el arte. Esto sí va, ¿ya? El cisne representa el símbolo de la perfección estética, o sea, la belleza. Claro, el cisne es el símbolo de los modernistas, ¿ya? Sus versos rechazan los elementos exóticos y las princesas. ¿Rechazan? No, al contrario, esto tiene puro exotismo. Falso, ¿ya? Entonces, la respuesta final sería la B, ¿no? Falso, falso, verdadero, verdadero y al final falso, ¿no? Correcto, es la clave. Está bien, ¿ah? La B. A ver, finalmente la pregunta 10. Ya, este es un fragmento de del cuento El velo de la reina Mab del libro azul. A ver, ¿quién puede leer? ¿Quién puede leer este fragmento? Un voluntario, por favor. ¿Quién puede leer este fragmento? Sí, hay que practicar la lectura, chicos, porque si no, después nos van a hacer pasar unos roches en la universidad. Lean. Ya el alumno se pone nervioso, lee trabado, ¿no? Se come las palabras, ¿no? O lee muy rápido y lee distinto. O sea, tienes que practicar, ¿ah? Tienes que, ahora en el colegio, tienes que acostumbrarte a leer bien, ¿no? Todos sabemos leer, pero otra cosa es que leas bien, ¿no? Y solamente es cuestión de poner bien los ojos y leer pausado, pues, ¿no? Sin correr, ¿ya? Ya, a ver, ¿quién puede leer? Nadie, tiene que leer alguien, ¿no? ¿Voluntario o dedocracia? Ya, no sean tímidos, pues chicos, voluntario. Yo digo, ya, a ver, al azar, ya, pues, a ver, la primera que vea. Brisa Camila. Profesor, Hola, Brisa. Ya, a ver, por favor, léenos el fragmento hasta donde dice, hasta la palabra aquí adentro, ¿no? ya, dice, y decía el otro, lo que es hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado a la luz como una amada y la he abrazado como una querida. Ah, pero siempre el terrible desencanto. El, el porvenir, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Y yo, ¿qué podría, en el estrecimiento de mi inspiración, trazar el gran cuadro que tengo aquí adentro? Bien, Brisa, gracias por tu ayuda, muy bien. Hemos escuchado, chicos, un fragmento del cuento El velo de la reina Mab. ¿De qué nos habla este cuento? Mira, dice, lo que es hoy, romperé mis pinceles. El que está hablando aquí es un pintor. ¿Por qué crees que el pintor quiere romper sus pinceles? Supone que esa es su herramienta de trabajo. Quiere romper sus pinceles, ¿ah? Por acá dice, ¿para qué quiero el iris, los colores, ¿no? Si a la postre o al final mi cuadro no será admitido en el salón, dice, ¿no? A ver, ¿por qué crees que el poeta o el pintor rompe sus pinceles? Porque luego mira lo que dice, he pintado el torso de Diana, el rostro de la Madonna, he pedido a las campiñas sus colores, sus matices, ¿no?
Tengo la inspiración y tengo los colores, tengo todo, ¿no? Pero el terrible desencanto, la desilusión, dice, ¿no? El porvenir. Vender una Cleopatra en 2 miserables pesetas, que apenas me alcanzará para almorzar, dice, ¿no? ¿No? O sea, lo que él pinta, un cuadro espectacular, apenas le alcanza para comprarse un plato de comida. ¿Qué está pasando? Claro, siente rechazo, siente incomprensión de parte de la sociedad. Su arte no es apreciado, no es comprendido, ¿no? ¿No? Entonces, aquí se ve nuevamente el tema clásico de los cuentos de Azul. ¿Qué pasa con el artista? Clave, clave. A ver, Brisa nos dice la C. Karen también la C, Jordan la C. Claro que es la C, muy bien, excelente. La incomprensión que experimenta el artista por parte de la sociedad. Por eso que él está desilusionado, hasta quiere romper sus pinceles, quiere hasta romper sus cuadros porque no le compran o apenas le compran uno que le alcanzará para comerse un plato de comida, ¿no? Ahí se ve pues cómo el autor refleja la incomprensión que siente el artista de parte de la sociedad. ¿Ah? Muy bien, excelente, chicos. Ya. Ya hemos terminado la parte práctica, ¿ya? Y vamos a hacer chicos, hacemos una brevísima pausa, ¿ya? Un par de minutos y pasamos a ver el temático, ¿ya? Entonces, una breve pausa y hacemos el temático.